Buen día a todos, un saludo para cada uno de ustedes. Este día pues vamos a ver un poco de las fobias. En relación a eso, pues ustedes podrán ver acá en el pizarrón la palabra fobia. Proviene del griego phobos, que al final significa miedo. Pero en la historia podemos ver que Phobos es el hijo de la diosa Afrodita y del dios Ares. Ellos en esta narración de la historia se puede notar que estos dos dioses conciben dos hijos. Uno es Phobos y el otro es Deimos, que significa terror. Entonces, a partir de esta cuestión surgen las dos diferencias entre el miedo y el terror. Esto, pues, parte del proceso de la historia. Ahora, cuando nos remitimos a al estudio ya científico de la fobia, definitivamente no podemos obviar que la fobia viene de la palabra phobos, que significa al final miedo. Ahora, la fobia ha sido estudiada en las dos ramas del ámbito de la salud mental. Una es la psiquiatría y la otra es la psicología. En la psiquiatría, la concepción de fobia era un poco más hacia lo desconocido, era como un poco más irracional. Eh, estos, ¿Cuál era la concepción de fobia en los estudios de psiquiatría? Pues está relacionado con la agorafobia, con los delirios, pero específicamente con el delirio emotivo. ¿Qué significa esto? Es decir, que hay una percepción hacia algo irracional, pero que tiene que ver con las emociones. En la medida de esto, pues este trastorno se ubicó y se centró más en las cuestiones afectivas. Y a partir de ello comienza la cuestión de la medicación para la fobia. Pero esto es en la psiquiatría. Ahora, cuando pasamos los estudios de la psicología, aquí hay un cambio bastante importante, porque en la psicología hay como cuatro fases importantes de la concepción de la fobia. La primera es que la fobia es un miedo desproporcionado a la situación que lo genera. Es decir, usted puede tener miedo a X objeto, a cualquier situación o fenómeno, pero la reacción desproporcionada es lo que va a catalogarlo como fobia. Pero también eh, ese miedo desproporcionado no puede ser explicado ni razonado. Es decir, que no existe un vínculo que lo haya generado y tampoco pues se le puede dar una explicación. Y otro parámetro importante para distinguir la fobia es que se encuentra fuera del control voluntario. Recordemos que hay muchos autores en la psicología que establecen que la voluntad o los procesos volitivos son parte del desarrollo de la personalidad. Entonces, la persona que con fobia eh, no es que voluntariamente eh, reaccione de esa manera, es incontrolable para ella. Y la cuarta característica para encontrar la fobia, también encontramos que las personas evitan la situación temida. Es decir, que escapan de ella. Uniendo estos cuatro criterios, podemos entonces decir que sí, ya existe una fobia. Recapitulando, hay un miedo desproporcionado a la situación que nos genera, no es explicado ni razonado y
se encuentra fuera del control voluntario y la persona evita la situación temida. Ahora, siguiendo con las características importantes de la fobia, es que ya mencionamos las 4 categorías para distinguirla, pero se le une también una cosa bien importante, es que ese miedo debe ser a cuestiones, cosas, personas o situaciones, actos específicos. No podemos decir que uno le va a tener fobia a, a todo en común, no, son cuestiones específicas a las que la persona le tiene fobia. Ahora, debe cumplir un requisito bien importante, que es el hecho que ese objeto, persona, cosa o situación no constituye un peligro real. Vamos, aclaremos esta cuestión. Por ejemplo, la persona que le tiene miedo a un cuarto oscuro, por ejemplo, ¿será eso una fobia? ¿Qué le puede generar? ¿Puede generar un peligro real estar encerrado en un cuarto oscuro? Por supuesto que sí. Eh, digamos, una persona que le tenga fobia a un lápiz, por ejemplo, ¿puede convertirse en una fobia? Es cuestionable porque no constituye un peligro real. Entonces, para que el objeto se convierta en parte de la fobia, debe de constituir un peligro real. Es decir, ese miedo real provoque la ansiedad de la gente. No olvidemos que siempre estamos en la misma sintonía de la ansiedad. La fobia es parte del proceso de la ansiedad. Bien, ahora, la fobia se puede clasificar de 2 maneras: a estímulos externos y a estímulos internos. Cuando hablamos de estímulos externos, eh, bueno, es importante aclarar también que, si bien es cierto, la teoría expone y explica que la clasificación es externa e interna, no podemos obviar que su origen es multifactorial. Ahora, cuando hablamos de estímulos externos, ya aquí comenzamos a especificar ya categorías. Una de las que se convierte en estímulos externos es la agorafobia. El término agorafobia está utilizado en un sentido más amplio que el original: miedo irracional a lugares o plazas públicas. ¿Qué implica la agorafobia? No solo temores a lugares abiertos, sino también a otros relacionados con ellos, como temores a las multitudes, a la dificultad para poder escapar inmediatamente de un lugar seguro. Normalmente la agorafobia la relacionamos con espacios cerrados, pero es un poco más amplio. También está a las multitudes y a la dificultad de escapar de ese lugar. Entonces, eso también, la agorafobia se convierte a estímulos externos. También encontramos la fobia social. Esta, ¿cómo vamos a definir la fobia social? Tal cual lo dice el documento que se les ha enviado. La fobia social se define como temor acusado y persistente por una o más situaciones sociales, actuaciones en público a las que el sujeto se ve expuesto. Fobia social es el hecho de cortarse en público y no poder desarrollarse tal cual como persona en la multitud. Ahora, hay que tener en consideración las 4 categorías que ya veíamos de la fobia. Entonces hay que ir relacionando, y siempre con el cuidado que cuando vayamos a categorizar o a hacer un diagnóstico nosológico, tener en consideración aquellas 4 principales categorías de la fobia.